Estamos con el señor Joel Siancas, es presidente de la Caja Municipal Sullana, para analizar varios temas. Uno es el proyecto del Ejecutivo para incrementar el capital de las mismas entidades. Se habla de pasar de 1 millón, más o menos 1,1 millones de soles, a 3,75. ¿Qué va a significar esto? Mayor esfuerzo, tienen las espaldas suficientes para hacer esta ampliación de capital. También hay un reglamento que ayer analizamos en detalle vinculado a todo este riesgo crediticio que se genera a partir de un boom del crédito de consumo. Pues bien, la superintendencia ha dictado una norma para efectivamente evitar el sobreendeudamiento. Vamos a hablar con él de esos temas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Clorinda. Comenzaremos por esta ampliación del capital. ¿Es posible hacerlo? ¿Está la situación como para hacerlo? ¿O significará que de repente algunas cajas tengan que juntarse con otras, buscar socios estratégicos? ¿Cuál va a ser el efecto? La gran mayoría de las cajas municipales cumple con este requerimiento. Solo creo que alguna que no llegaría a cumplir, pero tiene 2 años para adecuarse. Y hay 3 mecanismos, una que incremente el patrimonio vía la municipalidad, ¿no? Vía un aporte adicional al accionariado. O sea, los municipios, hay que decirle a la gente, los municipios son los dueños de las cajas. Los cajas, exactamente, aunque las cajas se manejan de manera independiente a la gestión municipal, dada la normativa con que se ha blindado para estos efectos. Entonces, la caja que no cumpliría, ¿no? Ya que la gran mayoría lo cumple, el requisito de largo, sobrepasan mucho la propuesta que se está haciendo actualmente, sería un aporte del accionariado por parte del municipio. Un segundo tema, fusionarse con otra caja, o una tercera posibilidad, buscar socios estratégicos en este asunto, ¿no? Y en el caso concreto de Sullana, ¿cómo estamos? Superado muchas veces, ¿no? Sullana ya está llegando a tener alrededor de 34 millones de dólares de patrimonio, ¿no? Superaríamos muchas veces el monto que está solicitando el Poder Ejecutivo para la ampliación de capital, ¿no? Otro tema que a la gente le interesa muchísimo es esta norma que ha dado la SBS para efectivamente evitar ese sobreendeudamiento. Mucha gente en la euforia del crecimiento empieza a usar muchísimo su tarjeta. En lugar de pagar en efectivo, prefiere seguir usando, tiene 5 tarjetas, pero además no solamente eso, hasta compra víveres, compra el alimento diario con tarjeta. ¿Qué acciones observa usted? ¿Va a cambiar esta situación? ¿Va a cambiar esa euforia? ¿Cuál es la responsabilidad que asumen las entidades financieras en el caso concreto de las cajas municipales? Bueno, ha sido necesaria la norma. Esto se veía venir del análisis que hacíamos en cuanto al otorgamiento y concesión de créditos. Y la norma no solo afecta el tema de los créditos de vía tarjeta de crédito, todo lo que se hable de crédito de consumo sobre todo, ¿no? Inclusive el crédito de la micro y pequeña empresa tiene su propio canal de actuación o de supervisión. Y las normas prudenciales siempre ayudan en este caso. Y en este caso, felicito esa buena propuesta, porque va a permitir, por un lado, ordenar esta euforia que se produjo a lo largo de estos últimos años, que sí motivó ciertos niveles de sobreendeudamiento. Hoy va a ser mucho más cuidadoso. Las cajas siempre han cuidado esto de ver el perfil del cliente. Esto es vincular a la persona y su cónyuge. Esto es ver su capacidad, su nivel de ingreso y su capacidad de pago. Esto es ver cómo está calificado, con cuántas entidades financieras tiene crédito. Entonces todo eso determina un nivel de riesgo, una identificación de la persona en cuanto a su posibilidad de cuánto puede pagar finalmente. Entonces este análisis que se hacía, sobre todo para lo que es para la micro y pequeña empresa, hoy va a tener que trasladarse a evaluar a lo que es la emisión de una tarjeta de crédito. Si no, va a costarle a la entidad y va a costarle en sus estados financieros, en sus estados de ganancias y pérdidas, ¿no? Así es, menos utilidades. Definitiva, y los accionistas, pues va a haber una reacción. ¿Cómo es que así, teniendo un crecimiento y bonanza, ahora tenemos disminución, nos castigan las utilidades? Pero positiva la acción. De todas maneras. Ahora, ¿esto qué efectos va a tener? ¿Va a disminuir el número de emisión de tarjetas de crédito? Ayer mostraba un cuadro en el cual la morosidad de las tarjetas de crédito está en 3,39 cifras oficiales al 30 de junio. Claro, ¿qué venía sucediendo también? Que una persona con un crédito, a través de una tarjeta de crédito, cubría otro crédito que tenía. Entonces hacía un juego, ¿no? Un carrusel. Lo que podríamos denominar un carrusel comúnmente, ¿no? Pero el asunto es que eso tiene un límite. El límite está hasta cuando dejo de pagar. ¿En qué instante ya no me dan mis ingresos como para poder pagar las cuotas que se han ido acumulando, ¿no? Señor Siancas, ¿y qué me dice de este famoso crédito revolvente?
el hecho que uno no toma el sistema de cuotas cuando tiene una tarjeta, sino más bien compra algo, dice, bueno, lo tomo, y empieza esa deuda a crecer, y no para de crecer. Claro. Hoy se controlan dos cosas. ¿Se frenará eso con esta disposición? Claro que se frena. Segundo, que le genera un orden a la persona. La persona va a tener que también ubicar hasta cuánto puede pagar, porque lo que pasa era, compro una cosa, compro otro bien, y iban incrementándose el tema de interés. Y dice, bueno, al final resultaba que el tema de intereses era tan alto como la deuda que estaba generando. Sencillamente después va a producirse un default, ¿no? Va a haber dificultades. Entonces, lo que se ha hecho ahora es detener esa posibilidad cuando las cosas van caminando en buena forma, ¿no? Claro, porque aquí no hay ninguna orientación, y esto con un espíritu crítico de las instituciones financieras, lo hago en ese sentido, de que tenemos que darle cultura financiera. Las personas les llega su estado de cuenta, dicen, pago mínimo. Ay, sí, pues pago lo mínimo. Pero paga lo mínimo y nunca termina de pagar. Se produce un efecto de acumulación, claro, ¿no? Y toda acumulación tiene un límite. Así es. En el instante en que ya la persona no puede pagar o ve que el tema de sus intereses o recorta su posibilidad de consumir lo básico, porque hay temas básicos que se consumen en una familia y no son ineludibles. Entonces, cuando ya se llega a tocar esos recursos, viene ya la afectación de la persona. Ahora, las cajas municipales ya tienen la autorización para emitir tarjetas. ¿Lo harán el próximo año, sí, en el transcurso de este año? Pensamos en el primer trimestre del próximo año a nivel de Caja Sullana sacar nuestra tarjeta de crédito. Qué bueno que ya comenzamos con estas medidas prudenciales, porque las mismas medidas que nosotros estábamos aplicando para evaluar un microcrédito las vamos a aplicar también para evaluar, no generar niveles de sobreendeudamiento, no generar niveles de montos autorizados no utilizados, sino de acuerdo al perfil del cliente, qué es lo que puede pagar. Finalmente, señor Siancas, las tasas de interés que están pagando, usted mencionó que a raíz de la subida del encaje, de la tasa de interés de referencia, en algo podría esto repercutir quizás en la tasa de los depósitos. ¿Qué están ofreciendo las cajas a nivel global, las cajas municipales, en cuanto a la compensación por tiempo de servicios? ¿Se ha modificado la tasa? ¿Ha disminuido esta? ¿Qué alternativas tiene la gente que hoy nos está viendo y que quiere saber, y además en qué moneda le conviene ahorrar? Son diversas, sigue siendo el sol el preferente, ¿no? Y el referente en cuanto a lo que es la tasa, ¿no? Estamos hablando de tasas ofrecidas de 10, 11, 12 puntos y algunas con algún bono adicional, ¿no? Lo que hay que siempre comenzar a observar, ver la letra pequeña, en cuánto tiempo se va a mantener esta tasa, ¿no? Porque por una forma de ingresar a un mercado, alguna entidad pudiera presentarse con una tasa mucho más elevada que el promedio de las cajas. Sin embargo, ¿hasta cuánto esto va a durar? ¿Cuánto dura? El contrato tiene que decirlo. Eso tiene que preguntar la persona, tiene que definirlo, porque la variación de tasas puede estar a la aprobación del directorio y la tasa se varía. Entonces, lo que hay que siempre preguntar, ¿cuánto tiempo se va a mantener mi tasa? Entonces, si hay esa continuidad, pues, qué buena hora. Muy bien, señor Siancas, muchísimas gracias por todo este apoyo para poder difundir y darle a la gente la cultura financiera, bancaria que necesita y decidir por la mejor opción. Muchas gracias.